No es el momento de incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos y menos sobre la actividad económica, que es sobre quien recae la subida de tasas y precios públicos que traen hoy aquí para su toma en consideración. Cuando los ayuntamientos de todos los colores políticos están congelando y bajando sus impuestos, sus tasas y sus precios públicos, cuando las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están bajando sus impuestos y sus tasas, el Gobierno de Javier Lambán, el cuatripartito de izquierdas y el Partido Aragonés en Aragón, como respuesta a la falta de ayudas a autónomos, a comerciantes, a hosteleros, al sector turístico, lo que trae hoy aquí es una ley para incrementar las tasas y los precios públicos en Aragón y crear nuevas figuras impositivas que, además, con la gravedad añadida, recaen sobre toda la actividad económica, por gestiones que tienen que realizar de forma obligatoria ante la Administración y, lo que tiene delito, que recaen sobre la actividad turística. Cuando en Aragón han cerrado 1.300 empresas, 4.860 empresas han presentado un ERTE, se han perdido más de 39.000 empleos. Hoy Aragón tiene 87.158 personas paradas, 16.860 personas con un ERTE. Y su gran propuesta para todos ellos, para los autónomos, para los emprendedores, para los agricultores, para los ganaderos, para los guías turísticos, para los hosteleros y para los propietarios de pequeñas empresas de turismo rural y sus trabajadores, es que a partir de ahora van a tener que pagar más y por más cosas.